Un gusto conocerme. Bienvenida Merche Barrutia a una nueva edición de Un gusto conocerme. Bienvenidos a todos. Estamos acá justamente para conocernos más en profundidad, como tiene la consigna este podcast. Este encuentro nos va a llevar en un viajecito. Como siempre le digo a Merche, ahora la vamos a conocer un poquito, les voy a presentar quién es. Ella es astróloga, se dedica al desarrollo personal hace años, pues ahora seguramente vamos a profundizar en eso. Hace PNL también y tantas cosas. Para mí lo que mejor hace es hablarnos, llevarnos en cuentitos, en historias. Así que bienvenida, hermana, a este podcast. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Qué amor, gracias. Estoy contenta de que disfrutemos un espacio para poder charlar sobre una temática que si no le ponemos humor se hace más compleja, ¿no? Es una temática interesante que tiene que ver con los vínculos. Es una temática que nos mueve a todos. Yo escribí un libro al respecto de los vínculos y tengo mis viajes interesantes porque los fui construyendo el tema de la vincularidad y siento que vos, Merche, tenés otro viajezón hecho a través de los vínculos, ¿no? Una gran transformación en tu vida. Sí, un lindo camino recorrido para poder ponerle luz a ese camino que se vislumbraba bastante oscuro, complejo, doloroso y confuso. Bueno, eso me llevó a hacer mucha terapia, cosa que yo recomiendo mucho a la gente porque no hay mejor inversión que aprender a conocernos, ¿no? Aprender a conocernos, ahí vamos a encontrar un montón de respuestas de por qué nos relacionamos como nos relacionamos primero con nosotros mismos y después también con un otro, ¿no? Así que sí, es un lindo camino, a mí me apasiona. Y algo que no sé si estás de acuerdo o no, Joaquín, pero lo que más ansía el ser humano es tener pareja o estar en pareja. Y cuando llegamos a estar en pareja, wow, ahí viene lo complejo, lo rico, pero también ese difícil arte de amar, de amarse a uno mismo y de amar a un otro, ¿no? Así que bueno, interesante el tema. Sí, es el mejor lugar, en el libro lo digo esto, para trabajarse y el peor, porque al mismo tiempo que te muestra cosas, o sea, que te trae cosas hermosas, porque siempre la vincularidad desde el lado más luminoso es una gloria. De hecho, un curso de milagros, que es una filosofía que a mí me gusta traer mucho porque me ordena bastante en estos aspectos, que habla tanto de la vincularidad como que es la llave de la salvación. Es decir, uno se salva, digamos, se ilumina, podríamos decir en otros términos, por ahí salvación quedaba más para una época donde se creía que nos íbamos a salvar del apocalipsis. Uno se ilumina con un otro, integrándose a un otro, aceptando un otro, perdonando a un otro. Y al mismo tiempo, ese otro es el que más me muestra todos los lugares donde yo mismo no me he perdonado. Entonces creo que ahí aparecen frases que ahí te doy la palabra, como mi pareja no me da lo que necesito, si mi pareja no cambia, esto no puede seguir, tengo mala suerte en el amor. ¿Qué crees que hay detrás de todo esto? Bueno, yo creo que atrás de esas frases hay como un no hacerme cargo de mí mismo, ¿no? Como poniendo la responsabilidad de lo que sucede afuera, en el destino, en el otro, en el hombre, en la mujer, siempre, generalmente en un principio, ponemos esa responsabilidad de lo que nos está sucediendo afuera como si nosotros fuéramos ajenos a ese movimiento que se produce simultáneamente entre uno y otro. ¿Qué pensás, Joaquín? Sí, y el vincularse con una pareja nos viene a mostrar todo lo que venimos depositando en ese otro, que eso no solo la pareja, ¿no? Lo podemos llevar al término economía, decisiones o bienestar en general, ¿no? Mucha gente enojada por el presidente, por cómo está el mundo, por las guerras, como si,
si dependiese de que cambie ese afuera para que yo esté bien, y creo que un poco los dos venimos en este camino a traer esa conciencia de que el mundo está en nosotros, eso lo dice un curso de milagros también, y no nosotros en el Sí. mundo, sino que eso que experimento, mi percepción del mundo, está en mi percepción del mundo. Y creo que el vínculo tan hermoso, sobre todo el de pareja, ¿no? Que es podemos hablar de pareja, madre, padre, creo, familia cercana, hermanos, como los que nos llevan a ese lugar de máximo espejo, donde podemos estar en una experiencia súper estresante, como te ha tocado en tu caso, que me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue tu experiencia vincular, que siento que es muy poderosa y muy fuerte, así tanto como por lo luminoso. Muchas veces cuando tenemos a nuestra pareja brillando, también se nos juegan muchísimas cosas, porque nos hace sentir, no sé, que no estamos a la altura y tantos otros viajes. Es la ley del famoso espejo, ¿no? Mm. ¿Cómo es para vos esa? El otro, recién cuando lo nombraba sobre la luz, ¿no? Cuando alguien brilla en la pareja, cuando uno brilla, a mí me puede llegar a molestar esa exposición del otro, ese lugar del otro, y puede ser por dos motivos. O porque me muestra esa capacidad de mostrarse que yo no tengo y que me gustaría. Puede ser también una exposición desde el ego, que a veces sucede, yo lo he visto mucho en consultas y se ve muy claramente en la carta, ¿no? Cuando la pareja por ahí brilla y opaca mi brillo, pero también ese ego que a lo mejor el otro me está mostrando y digo, ¿y por casa cómo andamos? Y dentro mío, ¿cómo me relaciono yo con el ego? Porque es cierto, Joaquín, que a nadie le gusta ver la sombra que tenemos dentro. Entonces, lo que el otro me está espejando, o porque lo tengo, o porque no lo tengo, o porque me lo activa porque está en sombra en mi interior, bueno, yo creo que es el lugar más rico, la pareja, porque no ves tanto esto, tanto con amigos, con familia, se ve mucho en el tema de pareja porque ahí existe esa confianza tal que me lleva a poder mostrar todo, como sin tapar nada, ¿no? Sin tapujos. Entonces es un lugar hermoso como para poder encontrarnos en ese espejo y ocuparnos eso que estoy viendo en el otro, bueno, ¿cómo está en mí? Y ocuparme de que si lo tengo que trabajar, trabajarlo yo. Porque una de las preguntas que vos creo que habías nombrado es ¿por qué el otro no cambia? ¿Porque siempre es así? Y la verdad que es increíble cuando nosotros empezamos a vivir la relación o el vínculo desde ese lugar, en vez de enjuiciarlo, en vez de reclamarle, digo, che, esto que me está molestando, ¿cómo opera en mí? ¿Cómo está en mí? Y yo me empiezo a ocupar de trabajar eso. Está el tiempo que me lleva trabajar dentro de mí misma, que no tengo tiempo de estar reclamando afuera, y además ese cambio que empieza a operarse en mí, eh, estimula el cambio en la otra persona. El otro no va a cambiar por lo que yo le diga, le pida. El otro va a cambiar cuando yo soy un agente de cambio en mí. Y eso es construir un verdadero amor. Eso es lo que viene después de un enamoramiento, ¿no? Y yo creo que en esto a mí me encanta esto del espejo, ¿no? Porque en cuanto tengamos ganas de juzgar al otro o de reclamarle algo al otro, poder frenarnos y hacer esa observación, che, ¿qué me está pasando, no? ¿Por qué se me está activando esto? Mm. Siempre digo, no quiero cambiarte, quiero verte. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque el ego quiere cambiarte claramente. ¿Cuántas veces queremos cambiar al otro y nos gustaría que haga algo distinto, que nos llame más tiempo o que nos deje en paz más tiempo? Pero cuando creo que gran parte de la transformación más grande que podemos hacer es justamente empezar a dejar de querer cambiar al otro para entender que el que está queriendo cambiar soy yo, que ese, como dijiste, ese espejo me muestra los lugares, los puntos de mejora donde podría
sobre todo cambiar mi percepción que tengo para con el otro, aceptar la realidad tal cual es, muchas veces aprender a pedir es una de las llaves Tal más grandes cual, que tal descubrí, cual. que no sabemos pedir, que además si la pareja es hombre o mujer, es tan diferente el mundo masculino del femenino, la forma de concebir la realidad que por estructura se nos fue dada, digamos, y que tenemos que los dos aprender del otro, justamente para la integración, pero es tan difícil si uno no está abierto a agarrar esa otra forma, que estamos hablando de peras y de manzanas, ¿no? Cuando uno ve una cosa, el otro ve otra y no encontramos ese punto en común y que generalmente se suelta cuando dejo de querer que pienses como yo pienso o que veas la vida como yo la veo. Y quizás, Mm, si soy yo el que estoy viendo esto, por ejemplo, escuchándote podcast y dándome cuenta de algo que estaba en ese loop de querer cambiarte, empezar yo a ver qué pasa si en vez de querer cambiarte me empiezo a acercar más a entenderte y a ver la vida como vos ves. Muchas veces me pongo en esa sí, sensación de ponerme hombro con hombro mirando para el mismo lado, el famoso ponerme los zapatos del otro. Si son hombres, ponerme la energía femenina e intentar hablar con una sintiencia más desarrollada desde el corazón, desde el disfrute. Si son mujeres, intentar ser simples, pragmáticas, ¿no? Como, y ahí van a ver como que empiezan a ver un entendimiento distinto y los dos hasta incluso, antes de que suceda cualquier otra cosa, muchas veces te das cuenta de lo que estaba viendo. Porque exactamente, te digo la respuesta final, generalmente estamos hablando de lo mismo. sí. Pero con distintas gafas, con distintos Ujú. anteojos, con distintas percepciones uno de otro. Hablaba sobre esto mientras dijiste al principio, eh, en vez de estar pensando que no me llama, que no está muy presente o no, eso también habla de una carencia mía. Si yo necesito que el otro me esté dando más atención o si me siento querida porque hay más llamados en el día o más presencia en el día, algo se me está activando. Mi niña interna, yo siempre digo que cuando estamos necesitando algo del otro, paremos para decir, che, ¿qué me está queriendo decir mi niña? Porque ahí se está activando una herida como de abandono, de nutrición, de una necesidad de algo que es mía, no del otro. Y me encanta esto también de cómo percibimos el amor como mujer y varón, que vos decías, todo lleva, a mí me encanta esto porque todos los caminos llevan a un mismo destino, ¿no? Que es el amor. Y primero que no sabemos pedir, como vos decías, y hemos creído, este es un tema de comunicación, es otro capítulo aparte, si querés podemos hablar de Sí. comunicación, pero eh, hemos creído que el otro tenía que adivinar lo que nos gusta, lo que necesitamos o lo que nos encantaría, ¿no? Y eso a veces por ahí, esta pavada de poder expresar en voz alta un mimo, un abrazo, un regalito, un paseo, un algo, esperamos que surja del otro como si el otro tuviera que tener, sí, una bola de cristal y adivinar lo que nosotros estamos queriendo o necesitando emocionalmente en ese momento, ¿no? Eso que está diciendo, a muchas se lo llevo al ejemplo de lo miré como diciendo, o le hice esto, le mandé este mensaje como diciendo, viste que no me llevabas de viaje. Y yo siempre digo entre esas cosas, pero ¿por qué no le decís, me llevas de viaje? Sí, O quiero ir de viaje, me encantaría hacer esto con vos. Ese gran mundo de las suposiciones es, te estás asegurando el fracaso o por lo menos la insatisfacción. Y se resuelve, yo lo veo, lo llevo a la dinámica hombre-mujer. Al hombre le encanta resolver cosas. De hecho, es el gran tema, porque muchas veces te quiere resolver lo irresoluble, como un cuerpo emocional. Entonces el hombre se pone nervioso muchas veces porque no sabe cómo resolver ese cuerpo emocional, lo que está pasando, porque no entiende y porque tampoco vos necesitas que te lo resuelvan. Necesitas ser escuchada y ya. Pero en el aspecto que si vos le das una instrucción clara, ¿me podrías es posible para vos? Y voy a llevar el ejemplo este que dijiste de llamarme. ¿Me podrías llamar una vez por día, dos, tres?
Y ahí el otro, desde su verdad, te puede llegar a contestar, sí, te puedo, la verdad, que te puedo llamar, no me cuesta nada, lo hago. También podemos ir más profundo a ver por qué necesitas esto, ¿no? Si estás en la conciencia, por qué necesitas que te llamen todo el tiempo para sentirte segura. Sin embargo, si no es esto, generalmente pueden estar en una dinámica de reclamos, en que uno se siente insatisfecha o insatisfecho con el accionar del otro, pero no es claro el pedido. Entonces, esa práctica, No, y no es para mujeres solo, para hombres no. también. El hombre no sabe pedir tampoco porque le cuesta decirle a la otra, no sé, en realidad necesito más contención, libertad, apoyo, lo que sea. ¿Eh? Bueno, me diste acá un disparador para hablar. También mientras te escuchaba lo voy asociando con astrología, para que es Sí, por inevitable. favor, vamos Venus, venga. No, y porque, claro, porque em, primero hubo un tema ahí mientras estabas conversando, que es el tema de comunicación y el tema de los supuestos, que es un capítulo aparte, pero que es clave que reconozcamos y nos demos cuenta que nadie nos enseñó a comunicarnos, nadie. Y esto del lenguaje simbólico y lo que se daba por dicho, yo lo sufrí muchísimo también en mi historia, en mi infancia, en mi familia, ¿no? Si no te hablaban eran que estaban enojados o que te ponía penitencia o que no. Todo ese lenguaje no dicho, todo eso no dicho y que se fue instalando y fuimos creciendo con un montón de suposiciones y manera de comunicarnos totalmente tóxica o errónea, ¿no? Y por otro lado, esto que estabas hablando de lo que necesitamos y lo que no hay, de las diferencias entre hombre y mujer y lo que uno necesita y no, cuando, cuando vemos las relaciones de pareja en astrología, hay dos planetas que yo miro mucho, que son, bueno, yo y aquellas personas que están introducidas en este mundo tan amoroso, tan simbólico, pero también tan rico, que es Venus y que es la Luna. Y Venus es la energía femenina que junto con Marte conforman los amantes cósmicos, ¿no? Es toda la etapa del enamoramiento, de la seducción, pero todos sabemos que eso llega a un momento dado que baja, porque no tiene tanta intensidad. Esos planetas están en ese juego inicial donde todo me parece idílico y perfecto durante un tiempo. Otro planeta que después empieza a ocupar y a tener un lugar predominante en la relación es la Luna. Entonces, conocer la Luna de ambos es muy importante. ¿Por qué? Porque Venus es un planeta que es, por ejemplo, amor, ¿no? Y que se abre, que disfruta, que quiere pasarla divinamente bien, quiere pasar la bomba. Ahora, cuando se terminan esas etapas, la luna empieza a manifestar. ¿Qué es la luna? La luna es mi inconsciente, es el planeta que habla de mi mundo emocional. Por eso yo digo, antes de que saber de qué signo somos, tenemos que saber cómo es nuestra luna, porque ella va a gobernar nuestras emociones. Entonces, en la luna hay un montón de... la luna representa a nuestro niño, a nuestra niña interna, entonces hay un montón de heridas de ese niño o de esa niña que se fueron almacenando en nuestro inconsciente. Ese niño sabía qué es la palabra herida, aquello que le dolía, veía cómo lo podía abordar, porque no le gusta, no puede racionalizar eso. Entonces, empieza a ponerse a la defensiva, a generar acciones emocionales, a rigidizarse, a no sentir. Cada uno va viendo de qué manera, ¿no? A separarse de la emoción o a llorar mucho o a moverse. Cada luna tiene una manera de ir protegiéndose, entre comillas, a medida que vamos creciendo. Y cada luna tiene, digamos, que responde a un patrón determinado. Y, por ejemplo, después de esa etapa de enamoramiento, si, por ejemplo, Juan, que es muy mental, tiene mucha energía de aire y además tiene una luna en Géminis, Ana tiene mucha agua y además tiene una luna en Cáncer, y Juan no tiene agua. A Juan le cuesta conectar con las emociones porque es muy mental, quiere encontrar una respuesta para todo, ¿no? Al principio le atrajo un montón,
esa sensibilidad, vulnerabilidad y esa cosa tan cariñosa, ¿no? Tan sensible, tan diluida que tenía Ana. Cuando empezamos a compartir los vínculos, a crecer y a relacionarnos, cuando Ana entra en crisis, Juan, que se pone nervioso, que se activa también su luna de aire, quiere encontrar una respuesta para Ana, para que Ana se quede tranquila, porque su luna dice que para estar tranquilos tenemos que encontrar mentalmente una respuesta y le habla y le da cátedra. Y Ana, que su luna es de agua y lo único que quiere es sentir, espera un abrazo, porque solo con un abrazo ella estaría más relajada, más contenida. No quiere entender nada, quiere sentir. Entonces, los dos ponen su mejor intención y a veces no sabemos ser claros porque no sabemos cómo actuar con uno o con otro, ¿no? O qué hacer en una situación así. Vos fíjate que las lunas se activan en momentos de crisis de cada uno. Entonces, cuán importante es conocer algo tan pequeño como cómo es mi mundo emocional y cómo tiendo a protegerme en mi mundo emocional y cómo puedo modificar aquello para que mis respuestas emocionales sean más maduras, más completas, más empáticas, ¿no? Y no quedarme solamente en lo que cada uno trajo desde su niñez. ¿Eso quedó claro o no sé? Sí, me gustó el viaje que nos propusiste. Acá Cata siempre mi compañera, mi esposa, digamos, aunque los mí a veces me generan alguna cuestión, pero bueno, ese ser inmenso que tengo a mi lado todos los días, siempre trae esto de aprender a amar al otro como quiere que lo amen, ¿no? Y, y si bien es desafiante, y uno diría, pero ¿cómo no? Pues yo soy quien soy. Es sabio e inteligente, creo yo, porque no lo digo desde la teoría, digo de verla a ella y empezar a practicarlo yo gracias a que ella me lo muestra todo el tiempo. Eh, Ella descubrió, por ejemplo, que lo que yo necesitaba era sentirme apoyado, ¿no? Haga lo que haga, abra el camino que abra, porque lo traen esos términos, ¿no? Como vos viniste a abrir camino y viniste a guiar por mi energía proyectora en diseño humano. Entonces ella dijo, yo tengo que confiar en él y tengo que apoyarlo aunque no lo entienda. Entonces siempre empezó a decirme, vos dale para adelante, vamos, yo confío en vos. Y lo que me hacía a mí era activar todos mis dones a un siguiente nivel. Qué lindo. Y ella me empezó a expresar cómo quiere ser amada. Para que yo tenga tal es el punto que cuando le está pasando algo, que le digo, ¿cómo te puedo ayudar? Y ella me dice, amame en silencio. Entonces Bárbaro. es muy fácil para mí hacer eso, ¿no? Mi mente diría, no, te voy a resolver todo, te voy a decir el camino, el mejor camino que puedes hacer para que salgas de ese estado emocional y que... No, amala. Y cuando yo hago eso, ella está más tranquila. Entonces creo que en esa llave eh, de aprender cómo es el otro, que la astrología lo trae mucho, y nosotros mismos proponer ese escenario para que el otro esté bien, creo que hay una gran llave que es lo que hace ChatGPT, lo hace la inteligencia artificial, que te habla como vos querés que te hablen, ¿no? Que sabe de vos, cómo te comunicás, cómo hablas y te habla Tal igual, cual. entonces estamos todos chochos con que la IA me adora las píldoras, dirían acá. Pero es un poco eso también en las parejas, como generar el contexto, el espacio para que el otro esté en su plenitud. Y eso requiere salir del yo, de lo que yo creo que está bien, y escuchar al otro a ver qué quiere realmente. Aparte eso nos lleva a un crecimiento enorme, ¿no? Enorme, enorme, porque si no, vos fíjate que no madurar esos patrones emocionales no significa quedarnos ahí, en lo cómodo, en lo Claro. conocido. Las lunas que nos han evolucionado, que no han podido expandirse, que no han podido ir más allá de ese patrón y ver lo luminoso y no solamente lo cómodo, bueno, nos llega a quedarnos en una zona de confort, en un lugar conocido. Y la verdad es que somos seres distintos, diferentes, y yo creo que lo lindo y lo hermoso, me encanta esto de Cata, ¿no? De decirte, no sé si entiendo, pero me tiré para adelante, yo te acompaño, porque la confianza es clave.
Entonces, me parece, mira, había puesto unas frasecitas que las había encontrado, ¿no? Pero digo, em, necesitamos sanar para amar con mayor madurez y libertad y tener vida propia en lugar de depender y confiar en lugar de dudar. Yo creo que la confianza es algo súper importante. Asumir nuestra responsabilidad en lugar de acusar. Ser sinceros en lugar de mentir, generar propuestas en lugar de imponer. Esto es muy bueno en el tema de comunicación, ¿no? Y comprendernos en lugar de juzgarnos. Wow, Em, muy poderoso eso. yo ¿Sabes qué? creo que amar es Mm, un verbo, ¿no? Y ahora te escucho. Y es eso, ¿no? Amar es un verbo. Y esto es construir una relación. Me encanta. mm. Te escucho. Viste, en esto que trae la astrología, bueno, todos los mapas que nos definen un poco, o que nos invitan a encontrar las verdades más profundas nuestras, que por ahí vienen dadas de diseño, desde el diseño humano, de hecho, habla de eso, de que todos venimos con un diseño más o menos establecido, la astrología con fuerzas te guían hacia ciertas direcciones. Y cuando uno va entendiendo los roles venimos de una era donde entre hombre y mujer, por ejemplo, hubo mucho cambio de rol, bueno, para cortar lo viejo hay que empoderarse y entonces es como que estuvimos todos medio en una que no sabía nadie qué hacer. Y creo que ahora se está estabilizando un poco, de que todos, bueno, ahora dicen, bueno, mi energía predominante es esta, ¿no? Como en el caso, si me llevo a la energía masculina, es la que abre caminos. La energía femenina por ahí es la que recibe, la que decora, la que embellece los lugares, o sea, o a sí misma, la que genera el disfrute. Voy con ese ejemplo, ni hablar con cada una de las lunas, soles, ascendentes que cada ser puede desarrollar, pero conociendo en qué el otro es bueno o ducho o se le sale natural o le sale naturalmente, uno puede empezar a practicar esa confianza y dejar de querer imponer lo que yo creo que está bien. Y cuando nos empezamos a agrupar, y hablamos de la pareja, pero estamos siendo una humanidad de comunidades, donde esto se Sí, amplifica, en vez de dos, ya somos cinco familias que por ahí coexisten en un mismo terreno o en una boya dimensional virtual, donde nos encontramos y cada uno, o en un negocio, donde cada uno tiene sus virtudes y sus dones. Si yo empiezo a reconocer cuáles son las virtudes y los dones de cada uno y los empiezo a confiar, todos crecemos. Y eso implica muchas veces soltar el control y ese soltar el control para muchos es terrible, es una sensación de muerte o de desempoderamiento. Pero te voy a llevar un ejemplo de cuando empezamos a practicar esto con Kata. Mi energía masculina abre caminos, además yo soy proyector de diseño humano, o sea que en algún punto la guía en el vínculo la establezco yo, pero no por machismo o por lo que sea, porque lo fuimos probando. Ella al darme esa llave, muchas veces me acuerdo que un día yo le dije, ¿sabes qué? Creo que vamos a ir al festival Alizoca. Y ella con, Alizoca, no, que no sé qué, como... Yo digo, las sincronías me están llevando ahí, le digo. Y para mí, cuando algo es inevitable, vamos a terminar ahí. Cuestión que cuando llega el día, que era el festival, nosotros somos medio así de definir las cosas en el último momento, no había otro lugar tipo para ir, ¿no? No sentíamos ni a nuestra casa, estamos en la playa en ese momento, en un tipo unas mini vacaciones. Era como, bueno, vamos a Lizoca. Bueno, vamos. Pero en Cata con la idea de, no sé, mucha gente, viste, como venía de otro viaje. Llegamos y fue para ella misma, fue como, wow, como la gente que qué conocimos, lo que bárbaro. conectamos. Y ya ahí empezaba a practicar esto, ¿no? Como quiero confiar en vos, en tu guía. Y al mismo tiempo yo empiezo a confiar en cuando ella, como yo le pregunto a ella si donde llegamos, cómo nos ubicamos, ¿viste? Como es un poco la sensación esa, bueno, acá que llegamos a Lizoca, ¿dónde vamos? Decime cómo, qué acomodamos, cómo estamos cómodos en este escenario. Y ahí empezamos a encontrar que el sistema se potencia cuando cada uno confía en lo que el otro hace bien o lo vino dado por diseño. Entonces un poco, Fabuloso, fabuloso. Es que vos es así. hablaste, vos hablaste de Saturno a todo esto, en un audio Sí. nuestro. Bueno, porque tiene que ver también con todo esto, ¿no? ¿Por qué?
porque Saturno es un planeta que nos habla de madurez en la astrología, que nos habla de hacernos cargo de nosotros mismos, que nos habla de eso, ¿no? De hacernos responsables, de ser independientes. Eh, y cuando se activan a veces diferentes áreas de nuestras vidas, o esto de los vínculos, o de la pareja, cuando Saturno pueda estar dando vuelta en el cielo y tocó mi casa 7 que es el área de pareja, o tocó a mi Venus, o tocó a mi Luna, me va a decir, che, ¿cómo estamos viviendo acá? ¿Cómo estás viviendo las relaciones? ¿Cómo estás viviendo la relación contigo mismo, contigo misma? ¿Te haces cargo de ti o estás poniendo responsabilidades afuera? ¿Cómo estás disfrutando de la vida? ¿Eres independiente o estás dependiendo de otra persona para poder ser para poder ser feliz o para poder vivir la vida de a dos que realmente quieras? Em, si nos llega a estar tocando la luna, por ejemplo, nos va a estar moviendo todo este mundo emocional y va a estar diciendo, hey, cómo, cómo estás viviendo las relaciones con los demás? ¿Estás necesitando que te den, que te pongan, que te saquen? Y tu éxito, tu felicidad o tu destino o tu sociedad, porque también a veces las parejas son sociedades, pueden ser conyugales o laborales, depende del otro, ¿no? Y entonces, bueno, eso está bueno también, por eso las consultas generalmente llegan cuando hay veces hay tránsitos de este tipo que se generan crisis, porque digo, "Ah", ¿no? A veces no quiero ver las respuestas o miro para atrás o vengo mirando para atrás. Por eso la astrología no es predictiva, porque a veces puedo yo estar respondiendo, ser honesta, ser sincera, pero a veces puedo estar mirando para otro lado y continuar. Por supuesto que ese bagaje que no resolví lo sigo llevando hacia otro septenio y cada vez va a ser como el peso va a ser mayor. Y por supuesto que cuando pasan estos tránsitos hay miedos. Tengo miedo que me deje, tengo miedo que no le guste lo que voy a decir, tengo miedo que no le guste lo que me pasa, porque a veces creemos que nos aman o por nuestro éxito, o por nuestro cuerpo, o por, bueno, diferentes cosas externas, ¿no? Y Saturno nos dice, che, hay que superar los miedos, yo te los pongo, sí, pero para que los atravieses y veas que atrás de ese miedo hay una transformación enorme y allí está el premio, porque el miedo es nuestro ego, es nuestra mente. Y el premio llega cuando yo puedo conectar con lo amoroso, con el amor, con la esencia, con lo luminoso. Qué belleza. Te amamos Saturno. Gracias por tus vueltas y tus giros y tus transformaciones. Creo que un poco pasa eso en todos los ámbitos en donde lo que más nos desafía es lo que más nos transforma. Y en la pareja, con donde se ve tanto, para mí es muy rico el tema de la pareja porque es como que está muy profundamente ligado a esa búsqueda interna del amor. Nos toca, en mi caso, cuando más me conecté con una persona a nivel amoroso, fueron primero en la práctica de la verdad. La verdad por encima de todo, por encima de mis miedos justamente a perder al otro. Eh, es tan fuerte, yo digo, en el libro lo contábamos un poco en el Manifiesto del Amor Álmico que escribimos con un hermano, con Andrés Brane. En mi caso, esa búsqueda de la verdad llevaba a ser sincero en mis deseos para con otras personas, ¿no? Y después una gestión de qué hacíamos con eso. Bueno, si estamos, si es una pareja abierta, si no, bueno, más en una edad tan explorativa como fueron entre los 20 y los 30 años. Pero luego empecé a entender que en esa verdad eran muy fuertes los vínculos que se conformaban. Cuando hablamos al principio en algún momento de esto, yo decía, qué loco que hay.
personas, vos hablabas de que la pareja uno puede ser, puede ser uno mismo, o es el lugar donde más uno está en contacto con lo más profundo de sí mismo. Y pensaba, hay tantas parejas que no son auténticas, que no le dicen a su compañero o compañera la verdad, por miedo a que se enoje, por lo que piense, porque no es aceptado. De las dos partes, ¿no? Porque a veces la otra persona no está abierta a recibir un me quiero ir de vacaciones con solo o con mis Tal amigos. cual, tal cual. Pero cuando uno empieza a practicarlo, amén de sus propias limitaciones, y dice, bueno, me entrego a esto y si me desafía es porque me está llevando a la transformación, y empieza a habitar el camino de la verdad, uno encuentra ese gran espacio donde, lejos de alejarte, y les digo incluso de estar hablando Total. con una pareja, me gustaría estar con otras personas, a estar cada vez más cerca, más pegadito. Y el segundo gran punto de de ese vínculo con un otro, eh, creo que es permitirnos integrarnos, como dije en algún momento. Como empezar, yo vi cuando me casé que más allá de lo que significa socialmente, culturalmente, incluso para el sistema, para la humanidad, yo sentía que era como ese gran paso hacia ser uno. En la espiritualidad más profunda escuchamos mucho esto, estamos yendo a ser uno. Y si amarás a tu prójimo como a ti mismo, que habla de eso. No juzgues al otro porque te estarás juzgando a ti mismo. Entonces, cuando uno quiere entrar en ese camino, necesariamente para ser uno, necesitas que el otro te conozca tal cual sos, con todas tus sombras, digamos. Obvio. Y creo yo que es muy rico permitirse el, el ir un paso más allá, sobre todo ¿viste? Cuando nos molesta algo, como que estamos, como, no sé, a la defensiva, peleándonos, pero entender que el otro no es mi enemigo jamás. Y que, viste, que a veces cuando estamos en disonancia pensamos que, bueno, el otro, yo, no, integrarnos y acercarnos a través de, como dijimos, del diálogo. Bueno, no sé, todo esto vino. Me encantó. Y mientras te escuchaba, cada vez que decías uno, es que todos estamos llamados a volver a ese sentido de unidad, a poder vernos uno en el otro, a que ese espejo pueda ser como mucho, esté integrado, ¿no? Y, y mientras te escuchaba, que digo, qué lindo aquello a lo que aspiramos, ¿no? También al mismo tiempo generar ese desapego, es fuerte eso también, ¿no? De que no, nadie es propiedad de nadie, entonces es un juego, es un camino, es una forma que, que bueno, que es un arte, ¿no? Que es algo mágico, que no importa cómo lo vamos realizando y si es más rápido o más lindo, pero que sabemos que vamos para adelante, ¿no? Y, ¿Cómo llegaste vos a eso, a unir astrología, evolución personal y vínculos? y porque en realidad yo toda la vida hice mucha terapia a raíz de mi historia. Fui una mujer golpeada durante 7 años, apenas me casé, mi primer septenio, ¿no? Fue de mucha violencia y de todo tipo. Y eso me llevó, el día que yo me corrí de eso y dije basta, que fue mi primer retorno de Saturno, porque dije, no quiero más de esto. No sabía lo que iba. Yo ahí comienzo mi camino del héroe, como buen ascendente en Aries, a mis 29 años. Em, ¿Puedo hacer un freno ahí? ¿Qué hace que sí, estés, o sea, qué parte tuya creó esa realidad? ¿Qué hace que estés en esa bueno, realidad mi 7 años? madre, mi relación con mi madre, muchas cosas. O sea, yo tengo luna en Escorpio. Entonces, murió mi padre, la luna de Escorpio está vinculada a por ahí pues, situaciones dolorosas, de muerte literal o figurada. Cuando yo era chica, cuando tenía 11 años, eso fue un cambio, un antes y un después en mi familia, y murió mi padre, después mi abuela, y con la persona con la que yo no tenía muy buena relación y que me sentía avasallada, bueno, eh, se,
Yo siempre dije que fue mi mejor maestra porque realmente no me sentí amada, me sentí rechazada, bueno, por otros aspectos que tiene la luna, ¿no? Pero sobre todo ejerció ese control, ese maltrato. Claro, yo crecí creyendo que el amor era dolor, era sufrimiento, era maltrato. Entonces me voy porque creo que casándome con Vilus y Subí, casi, ¿no? Casándome era una forma de resolver el vínculo con mamá y todo lo contrario. Yo digo, yo salí de Guatemala y me metí en Guatepeor. Entonces, luego de un tiempo, yo me corro de esto, mi primer retorno a Saturno, lo bueno que destaco en mí, bueno, uno que te lleva mucho a perdonarte a veces, ¿no? Haber llegado a situaciones tan límites y tan por otras cuestiones, pero lo bueno es que nunca, siempre me hice cargo de ese lugar a donde yo llegué. No me pasé diciendo, mirá lo que me hicieron, pusieron, sacaron. Digo, che, a mí no me puso nadie una pistola acá en la cabeza. Fui, obviamente que era carne de cañón en el estado emocional en que yo estaba y cómo crecí y cómo yo llego a esas manos, ¿no? Totalmente idealizado todo, con un Neptuno en casa 7 creyendo que el amor era Disney, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, más allá de todo eso, cuando yo me hago cargo de esta historia, empiezo a hacer mucha terapia, mucha terapia, mucha terapia, y ahí apareció mi fascinación por los vínculos, porque además el terapeuta hacía counseling, era counselor, y su especialidad era lo vincular. Y bueno, y ahí surgieron un montón de talleres y cosas. Y yo le decía a las personas que, che, pero mirá qué bueno esto, ¿no? Y yo en cada mudanza me llevaba todos los papeles y todo lo que había escrito y todo lo que había aprendido. Y me di cuenta que no todo el mundo hacía eso. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que yo tenía como una relación especial con esto. Y después que, bueno, formé otra familia, ahí mi obsesión, como yo era divorciada y en una familia ensamblada, porque llego en escándalo, mi obsesión fue hacer también mucho trabajo vincular familiar. Hacía reuniones familiares. No sé si los conoces, Joaquín, las asambleas familiares de Inés Ordóñez de Lanús. Bueno, No. después si consigo el librito te lo mando, el PDF, porque para tratarlo vincular en la familia hacíamos asambleas familiares y entonces nos sentábamos un ratito cada tanto a ver cómo estaba cada uno, cómo se sentía cada uno, ¿no? Entonces era maravilloso ver como quizá si por ahí uno estaba enojado, el varón con la más chica, ponele, estaba enojado, y entonces por ahí el varón decía, no, porque tuve un problema en el colegio, me pasó esto, me pasó el otro, entonces la otra se dio cuenta que no pasaba nada con ella, era que él no estaba bien. Y la consigna era no juzgar, no evaluar, solamente que haya un espacio para que cada uno pueda abrirse y expresar lo que siente y lo que le pasa. También sentarnos con ellos a ver qué les gustaba más de mí o del que era en ese momento mi marido, que fue el papá de mi segunda hija, es el padre de mi segunda hija, de mi segundo matrimonio. Entonces, eso estábamos todos, se generaban espacios vinculares y me di cuenta que eso me empezó a fascinar, o sea, después me decían cuando todos iban creciendo, por ahí me decían mis hermanos, che, qué suerte que tuviste. Y yo digo, no, no sé si fue suerte. Trabajamos los vínculos, porque los vínculos se trabajan. Quizá por ese temor o por ese fantasma de toda la historia que tuvimos de violencia, que hoy todos ellos también han sido chicos que vienen trabajando sus relaciones, sus vínculos consigo mismo y con los demás, o con sus mujeres o con sus hijos hoy. Yo soy abuela de 5 nietos, los dos mayores tienen 16 años, así que bueno, nada, lo vincular me parece que es lo más importante para poder manifestarnos y adaptarnos y vivir en plenitud la vida que decidimos creer acá en la Tierra. Y con respecto a esto de mamá, y acá termino, y ahora te doy la palabra, pero hablando de eso acá en la Tierra, ¿no? Porque en la familia, después esto me lo enseñó la astrología, por eso digo, uno va tomando un poquito de cada lugar, ¿no? Y de cada, pues la astrología no llegó hace tanto tiempo a mi vida, hará 8 años, 9 años. Y
Y me acuerdo que cuando vi lo que es la casa 4 en una carta natal, el ambiente familiar, y me acuerdo que hubo algo que me marcó, que es que allí se van a producir esas heridas y esos dolores y esas situaciones que me van a empujar a sanar y a buscar la mejor versión de mí misma. Entonces, por eso digo, mi madre fue una maestra y todo lo que me pasó, la partida de mi padre, que estoy segura que estaba también diseñada en otro plano, ¿no? En fin, Me encanta. Bueno, para ir cerrando, amada Merche, después de este gran viaje, creo que tu historia habla de la superación, de vos sos encarnada la evolución personal, ¿no? De cómo salir de las peores oscuridades, quizás, de maltrato, violencia, estafa, que no lo nombraste acá, pero sé que sucedió, de desamor, de frustración, de enamoramiento, para poder hoy acompañar eh, tantos procesos. Creo que un poco lo que cada uno va viviendo en su historia, sobre todo si tienen una vocación de servicio como la que tenemos nosotros dos, va marcando el lugar por donde después vamos a asistir a los demás. Más creo que todos coincidimos, o por lo menos nosotros dos, en que el trabajo, el afuera nos propone eh, mejoras o transformaciones o sanaciones para poder integrarnos desde un centro, desde un corazón amoroso, que no juzga, que no limita, que expande, que empodera al afuera, pero para eso hay que ir transitando una a una de esas cuestiones y que creo yo que si estás a la búsqueda de, por ejemplo, de pareja o de esperando que algún vínculo te solucione la vida, también hay que recordar que ese camino se construye desde adentro, nos sirve para ver qué estamos depositando todavía en el afuera y que cuando eso esté, cuando uno hace el trabajo más profundo con uno, el amor, el universo te ama. Cuando uno se ama, el universo te ama. Yo cuando la conocí a Cata, de hecho, fue un poco así. Los dos estamos en la libertad máxima de pensar que no sé si voy a tener pareja algún día. Y desde esa no necesidad se creó un vínculo súper auténtico y puro. Tal es así que nunca fuimos novios, digamos, hasta el casamiento. Podríamos decir que fue el primer título que adquirimos. Porque siempre nos vinculamos desde la libertad. Y desde esa libertad encontramos la pureza. Y creo que es el camino de todos nosotros, ¿no? Como entender que el afuera me va a regalar cosas para trabajarme y desarrollarme y activar ese amor, que como dice también el curso de milagros, la fuente de amor está en nuestro corazón, no está en ningún otro lado. La fuente de paz está en nuestro corazón, o donde cada uno lo sitúe, puede ser en las células o donde sea, pero está dentro y, y que el afuera va a poder ir manifestando y siempre lo ha hecho, es el grado de amor que tengo para conmigo y que si no está sucediendo así es porque hay un pedido grande de volver a mirarme, volver a perdonarme o a perdonar lo que sucedió en mi vida y así hacer ese doble pedal, ¿no? Un poquito afuera y un poquito adentro. Amo afuera o veo que me devuelve y me fijo adentro qué me está pasando. ¿Algún mensaje final, Merche Barrutia, para esta comunidad, para todos los que están viendo esto? no, más que nada, gracias. Gracias por este espacio. Cada charla que tenemos la disfruto un montón. Y hay algo que creo bueno, que no tenemos que olvidar, ¿no? Que el amor no es sufrimiento, pero que hay veces que tenemos que atravesar situaciones de dolor para justamente no quedarnos enganchados en el sufrimiento, porque no hay transformación sin dolor, pero una vez que atravesé el dolor, chao, ya llega esa expansión interna que nos va a llevar a una nueva experiencia y luego a otra y luego a otra. Y vos fíjate que dijiste algo muy lindo y acá cierro, a medida que vamos quitando esas capas de control, de indiferencia, de miedos, vamos sacando esas capas hasta que llegamos a encontrarnos con el alma. Y está acá, ¿no? Yo también lo señalo porque está acá adentro. Así que el camino con amor y en plenitud es posible. Solo tenemos que animarnos. Me encanta. Me gustaría
poner entre pinzas lo de no hay transformación sin dolor. O sea, en sí que fue así, o sea, sí que lo vivimos así y lo viví así, pero también me gusta creer que no tiene que ser así para siempre. Así como cuando uno construye un edificio y entiende el proceso, creo que el dolor viene más relacionado a mi resistencia al cambio. Y Tal cual. cuando uno ya se entrega al flujo de la vida, que creo que es el camino que estamos haciendo, o ser surfista del Tao, uno podría sufrir entrar al mar por las olas que le pegan, o podría ser tener la mirada del surfista que honra esas olas y sea la ola más grande de todas, la está viendo como una posibilidad de surf. Creo que podemos llegar a ese estadio y que sí, hasta ahora sí nos pasó y si el mar nos revolcó mil veces es porque fue el proceso que necesitamos para llegar a este punto donde nos dimos cuenta que había amor en Oso y no había odio del mar, sino que era el mar siendo sí mismo, la vida siendo sí misma y que ahora estamos construyendo juntos un proceso de transformación así profundo. Cuando Merche, quieras. me gustaría, ¿qué ofreces vos? ¿Qué, además de cartas natales, imagino que haces? Sí, lo que pasa es que la carta natal es como una herramienta tan mágica para poder hacer ese encuentro, esa consulta y poder ver. Primero pregunto siempre qué necesitas o qué está pasando y a partir de ahí poder descubrir qué es aquello que está entorpeciendo, dificultando y ponerle luz y conciencia. Bueno, hay talleres sobre la relación conmigo misma, sobre mi vínculo con un otro, los vínculos de pareja, sobre los nodos lunares también. Tengo una gran pasión porque los nodos son puntos que me remiten al alma y todo lo que tenga que ver con astrología kármica que también hice y dracónica, que es la carta del alma, también me apasiona. Así que los nodos son dos puntos muy importantes para tener en cuenta porque están directamente relacionados con el propósito del alma. ¿Dracónica Sí, de dragones? dracónica, sí, así se llama. No es una carta trópica, sino que se hace a partir de los nodos lunares de mi carta y desde ese lugar se levanta esa carta que se llama dracónica y sí, tal cual de los dragones y ahí bueno, esa es otra charla también, pero es muy mágico porque hay cosas que en la trópica por ahí no llegas a ver, pero podés sentirte reconocido. A mí me pasó con un par de cosas allí que descubrí, dije, ah, acá está, esto que yo no, y que no lo podía encontrar en ningún lugar, pero que mi alma sabía, ¿no? Mm, Entonces generalmente la dracónica ya es para cuando tenemos como un caminito hecho, ¿no? ¿Por mm. qué? Porque ya hay todo un camino interno de adentro de mayor conciencia y decimos, ajá, ¿no? Ahí vamos descubriendo también el susurro del alma. Hay veces que impacta, a veces que no hay mucha diferencia entre una y otra, pero hay veces que se encuentran cosas sumamente interesantes. Hermoso. ¿Ibas a hacer un retiro? Voy a hacer un retiro en el mes de octubre, el 9 de octubre, del 9 al 12, en San Javier. En realidad está al lado de San Javier, es en la población, en Tras la Sierra, Mm, y el retiro va a ser sobre esto, sobre las relaciones conmigo misma y con un otro. ¿Por qué me relaciono? ¿Cómo me relaciono conmigo misma? ¿Cuál es mi percepción? Vamos a sanar heridas, vamos a hacer caminatas en la montaña, vamos a recibir la puesta de sol con sonido de cuencos sobre una piedra muy particular. mm. Bueno, es al pie de la montaña de los comechingones, así que ahí vamos a estar transformando, van a haber rituales, es de mujeres, porque lo que Mm. queremos es activar ese sagrado femenino para poder equilibrarnos y poder vivir la vida en plenitud y sentirnos merecedoras sobre todo de eso, encarnar esa mujer que vinimos y elegimos querer vivir acá en la tierra. Me encanta. Bueno, te pueden encontrar Merche Barrutia en las redes sociales, ¿verdad? Exactamente. Bien, @merchebarrutia en Instagram y allí creo que figura, voy mucho por WhatsApp también, así que allí van a encontrar el vale. teléfono de WhatsApp, cualquier consulta que quieran tener o dudas que puedan tener.
Hermoso, Merche. Muchísimas gracias por encontrarnos en este programa que es un gusto conocerme. Nos hemos conocido a través de conocerte, que es un poco el objetivo, entendiendo esto que somos uno. Así que seguiremos conectados, haciendo cositas juntos. Hermana, gracias por este espacio, por compartido, por todo lo compartido, por todo lo vivido. Gracias, gracias, gracias a vos y a toda tu comunidad. Gracias, Joaquín. Gracias, chao, chao a todos. Nos vemos pronto. Adiós. Esto fue un gusto conocerme.